Hola a todos, hoy vamos a ver cómo descomponer un vector en lo que se conoce como sus componentes cartesianas. Para eso primero vamos a repasar un resultado del colegio secundario o de la preparatoria para la universidad. Si queremos sumar dos vectores f1 y f2 como los de este dibujo, lo que tenemos que hacer gráficamente es trazar dos lados paralelos y formar un paralelogramo. La diagonal, que es esta flecha que está acá, es el vector suma, ¿sí? En el caso de ser una fuerza, esa suma se llama fuerza resultante. Y hay un resultado de la física que nos dice que esa resultante es completamente equivalente a aplicar F1 y F2 por separado. Nosotros este resultado que está acá lo vamos a usar al revés. Vamos a tener una fuerza F en una dirección arbitraria como la que muestra el dibujo, y lo que queremos es pensar dos equivalentes sobre los ejes cartesianos que son los lados de ese paralelogramo, en este caso un rectángulo, ¿no? Para eso vamos a marcar el ángulo alfa, ese que está acá, y vamos a tratar de hallar esas componentes sobre los ejes cartesianos a partir del ángulo alfa con el eje X y el valor de la fuerza que estaba dibujada. Bien, la forma de relacionar los lados de un triángulo rectángulo como el que se formó con la hipotenusa y con el ángulo alfa son las razones trigonométricas, o también llamadas funciones trigonométricas. Para escribir bien esas relaciones vamos a mirar el triángulo rectángulo y vamos a reconocer que en ese triángulo la fuerza F que queremos descomponer es la hipotenusa, es la diagonal. El cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo alfa, es la componente vertical FI, la que va hacia arriba. Y el cateto adyacente es la componente horizontal FX, la que está sobre el eje horizontal. Bueno, ¿qué nos decían las razones trigonométricas? Nos decían que el seno de un ángulo era el cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso particular, como estamos descomponiendo una fuerza, el cateto opuesto es la componente vertical, FI, una de las dos componentes que queremos encontrar. La fuerza era la hipotenusa, por lo tanto la componente FI se puede despejar de acá, hay que pasar la fuerza multiplicando, y me queda entonces que la FI es la fuerza por el seno del ángulo alfa. La otra componente que necesitamos, la Fx, se saca exactamente de la misma manera, pero usando la función coseno, porque es el cateto adyacente Fx. Y me queda que la Fx es f por el coseno. Estas dos formulitas que están acá, las agregamos al machete, las vamos a usar un montón, ¿sí? Lo único que tenemos que agregar a esto es el tema de los signos de esas componentes. Te explico por qué. Nosotros podemos tener un vector f que apunte en cualquiera dirección, en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Si ese vector f está en el primer cuadrante, su componente en y es hacia arriba, su componente en x es hacia la derecha, por lo tanto coinciden con este eje x y este eje y las dos componentes son positivas. Pero si estamos, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, miremos el vector del cuarto cuadrante, la componente x apunta hacia la derecha, pero la y, que es esta que está acá, apunta hacia abajo. Por lo tanto, tiene un signo negativo. Hay otra forma de hacer esto, de determinar el signo de las componentes, que es tomar directamente el ángulo alfa con el semieje positivo de la x, ¿sí? Hay que medir desde el semieje positivo de la x, como te muestro acá, todo el ángulo alfa. En ese caso el seno y el coseno ya nos van a decir el signo de las componentes. Yo prefiero hacerlo de la otra manera, hay chicos que lo vieron así, prefieren hacerlo de esta. Lo que vos hagas bien sirve. Podés elegir vos cómo calcularlo, tenés que hacerlo bien. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dan este dibujo de acá, nos piden que saquemos las componentes de esa fuerza de 10 kilogramos. Te pido que vos pauses el video, saques las componentes y después nos vemos. Bien, si hiciste la tarea, ¿sí?, tenés que haber visto lo siguiente. El ángulo que me dieron es con el eje Y. Y yo necesito este de acá, que es el ángulo con el eje X. Ese es el que tengo que usar en las expresiones que dimos arriba.
Por lo tanto, el valor de la fuerza de 10 kilos multiplicado por el coseno de 60 y por el seno de 60 me va a dar estas dos componentes que digo o que puse acá, que escribí acá. Nos queda determinar el tema del signo, ¿sí? Vemos acá que la componente en Y apunta hacia abajo, es contraria al eje Y. La componente en X apunta hacia la izquierda, es contraria al eje X. A esas componentes que calculé antes en valor absoluto, ahora le pongo el signo menos porque las dos son contrarias al eje X y eje Y. Si lo querés hacer con un solo ángulo, para determinar el signo, al ángulo de 60 hay que sumarle 180 porque se mide desde el semieje positivo de X. Ese ángulo de 240 me va a dar que las dos componentes son negativas directamente. Vamos a hacer un segundo ejemplo, una fuerza que está sobre uno de los ejes, esto que está acá, a veces es más sencillo, a veces se complica por eso mismo. Te pido lo mismo, pausa el video, saca las componentes y ahora hablamos. Bien, si hiciste la tarea, habrás visto que el ángulo con el eje X es 0, porque está directamente sobre el eje X. Por lo tanto, multiplicando por el coseno de 0 y el seno de 0, a la fuerza F vamos a sacar las dos componentes y nos da algo obvio. La fuerza F, X, la componente X son los 20 kilos, la FI es 0 porque no hay nada sobre el eje Y. Y cuando miramos el signo nos damos cuenta que la componente X apunta a la izquierda y es negativa. Vamos a hacer el último ejemplo, el ejemplo 3, este que está acá. De nuevo, te pido que pauses el video, lo plantees y nos vemos cuando lo tengas listo. Si hiciste la tarea, habrás visto que esta vez el ángulo alfa que nos dan es directamente con el eje X, así que tengo que usar ese ángulo de 37 en las expresiones que dimos arriba. Hay que multiplicar por coseno de 37 y seno de 37 y obtenemos esos dos valores de componentes fx y fy. Ahora nos queda determinar el signo. Como vemos en el dibujo, la componente X, la que está sobre el eje X, apunta hacia adelante, igual que el eje X, por lo tanto es positiva. En cambio, la del eje Y, que es esta flecha que te dibujo acá, apunta hacia abajo, es contraria al eje, por lo tanto es negativa. Por eso le vamos a poner a los valores de las componentes más 40 para la X y menos 30 para la Y. ¿Sí? Ese signo menos es porque la Y apunta hacia abajo. Bueno, eso es todo básicamente, ¿sí? Después hay que practicar. Lo que quería hacer como un resumen rápido de lo que tratábamos de hacer. Queremos descomponer una fuerza que está en una dirección arbitraria en sus componentes cartesianas. Estas son las fórmulas que hay que usar. El ángulo alfa es con el eje X, hay que acordarse de eso. Y los signos que nos va a dar en cada cuadrante tienen que ver con para dónde apuntan esas componentes. Bueno, nos vemos en el próximo.